Marcos capítulo 16, versículos 15 al 20. Un texto que usted lo conoce probablemente. La pregunta es, ¿lo vivimos? ¿Lo hacemos? Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una promesa del Señor. Es una promesa para los que Él quiere sanar. No para los que nosotros, aunque con todo nuestro clamor a veces pidamos, y a veces Dios tiene tres respuestas: sí, no y espera. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, ponga atención en el versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Me llama la atención este término, el Señor les ayudaba. Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias porque podemos estar sentados. Gracias porque no hay distracciones, porque tenemos libertad para predicar tu palabra. No tenemos terror de que alguien venga y quiera limitar la predicación. Señor, por ello queremos poner toda la atención en tu palabra. Amado Espíritu de Dios, que tú seas guiándome para predicar esta palabra con denuedo. Te damos toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le he puesto como título a esta predicación: la gran comisión o la gran omisión. La gran comisión o la gran omisión. Esta semana tuve el privilegio de participar junto al hermano Pablo Candia, de visitar algunas personas, algunas familias. Fue el caso de Marta Brunet, una población que está en Izaguirre y también en San Jerónimo. Nosotros íbamos con la misión de discipular a las personas que ya están establecidas en ese lugar. Sin embargo, nos encontramos con la sorpresa que habían bastantes personas esperándonos. ¿Y esperándonos para qué? Para que le predicáramos el evangelio. Y nos encontramos con personas con un gran deseo de que se les presentara a Cristo. Fue así que fuimos sorprendidos en estos dos lugares, y esto me ha dado vuelta durante la semana, y el Señor ha puesto en mi corazón que no solamente usted debe considerar el evangelismo como un programa más de la iglesia o como un departamento de la iglesia. El evangelismo o la evangelización es más que eso. Es el estilo de vida de la iglesia, es normal y sobrenatural el hecho de anunciar de Jesús a todos quienes están en nuestro alrededor. Muchas veces nosotros pensamos que la evangelización tiene que ver solamente, como decían nuestros queridos hermanos pentecostales, de estar en una filita larga con un megáfono que pasa por 20 hermanos, y cuando el último hermano toma el megáfono, ay Dios mío, yo viví esa experiencia, de verdad que no sé si usted interpreta lo que le estoy diciendo. Tomar un megáfono, hermano, donde 19 personas lo ocuparon y tú eres el número 20. O sea, ya a 2 metros, ya el demonio de, no sé cómo llamarle, de la saliva, del olor, ya te amenazaba. Pero bueno, lo hacíamos con mucho amor. Me acuerdo que mi papá era el jefe del punto de predicación, y era de verdad que mi papá era bien estricto. Ahora está más relajado, pero de verdad que era bien estricto. Íbamos en filita, un regimiento, ¡prum! Y todavía me acuerdo que esas experiencias del punto de predicación
tal vez muy rígido en su forma, pero personalmente me hicieron muy bien. Pude desarrollar un don que Dios me había dado, el don de la predicación. Humanamente yo no hablaba, y cuando hablaba en el colegio, de verdad que me ponía hasta a llorar. Me acuerdo que una vez tuve que cantar el himno nacional, estaba como en segundo básico, y me puse a llorar. Me dio tanta vergüenza y me puse a llorar. La profesora pensaba que yo era muy patriota. No, nada de que patriota. Estaba aterrado. Experiencia maravillosa en el punto de predicación. Recuerdo una vez en Plaza de Puente Alto, éramos como 20 también. Y siempre llegaba una señora que tenía un problema mental. Y ella era muy simpática y no estaba muy aseada porque vivía, parece que en la calle. Y cuando ella llegaba se ponía con nosotros le compartíamos el Evangelio con mucho amor y cariño, solamente que en ese momento, cuando llegábamos, ocurría algo difícil para nosotros. Y ahí tuve que aprender a amar a todo tipo de personas, no importando sus olores. Y recuerdo que estábamos en una fila y de pronto viene la hermana, y la hermana tenía la particularidad de saludar muy efusivamente. Pero ella saludaba así, aquí en el rostro, y te quedaba un poquito acá de su recuerdo. Entonces cuando la hermana la vimos, nosotros estábamos en el punto de predicación, y de repente, ya viene la hermana, ya viene la hermana. Y ella saludó todo el punto de predicación con un cálido beso, un lindo beso en la mejilla, y ahí aprendimos también a lo que es tolerar todo tipo de personas. Entre paréntesis, el predicar en la calle para muchos es una gran escuela, para mí lo fue. Y desde que conozco a Cristo predico en la calle, con megáfono, sin megáfono, a capela, con guitarra, sin guitarra. Cuando estábamos de novio con mi esposa, de pronto íbamos a tomar un helado a la Plaza Puente Alto y esas cosas locas del Espíritu Santo. No es que el Espíritu sea loco, uno es loco, pero... Y de pronto le decía así, el Señor me dice que prediquemos. Bueno, prediquemos, téngame el helado. Y predicaba, y ella clamaba ahí, Señor, usa a mi amado novio. Son experiencias lindas. Creo que como el apóstol Pablo, cuando tuvo esa visión de un varón macedonio que le mostró el Señor, cuando le decía, pasa por aquí y ayúdanos, creo que hay bastantes macedonios que nos están diciendo, pasa por aquí, ayúdanos, predícanos el Evangelio. Usted no se da cuenta a veces, pero su vecino es un macedonio, su familiar es un macedonio. Para los que no entienden el término macedonio, un habitante de aquel tiempo en Macedonia, Dios ocupó para mostrarle a Pablo en visión que Pablo tenía que ir a ese lugar. Creo que debemos mirar donde Dios quiere que prediquemos. También pude ver en un artículo de internet, en el Callado del Pastor, un sitio de internet, no el Pastor Callado, sino que así se llama el Callado del Pastor, una herramienta. Dice, billones, no millones, billones, necesitan escuchar el Evangelio. El número de las personas que viven en el mundo aumenta a una proporción de más de 70 millones por año. Usted que le gustan las estadísticas, imagínese cómo crece la población mundial. Más de 70 millones de personas por año. Menos de 3 millones, es decir, un 4% de ellas han sido alcanzadas con el Evangelio. O sea, menos de ellas han conocido a Cristo. De verdad que estamos al debe, estamos en una, no digo en una crisis, sino que estamos con un gran desafío de predicar el Evangelio, no solamente acá en Chile, como dice también el Señor acá en el Evangelio de Marcos, a toda criatura. Somos una iglesia que también participa de misiones, por eso están esas banderas. No es que esto sea un estadio acá y va a jugar Chile, no. Creemos que Dios quiere llevarnos más allá de nuestras fronteras. Amados, anunciemos el Evangelio de Jesucristo, pero con el poder de Dios, no solamente por tradición, no solamente con entusiasmo. Y esto lo puse a modo de énfasis. Anunciemos el Evangelio de Jesucristo con poder de Dios. No sé si el hermano Pablo nomás va a predicar conmigo, porque escuché que él dijo amén.
¿Usted dice amén a esta declaración? Amén. Prediquemos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo con poder de Dios. Es la única garantía que tenemos para poder alcanzar al que está perdido. Bueno, la pregunta es: ¿de qué manera podemos anunciar el evangelio de Jesucristo con el poder de Dios? Quiero en esta hora hablar de 3 acciones. La primera tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Tal vez para usted esto es muy básico lo que estoy diciendo, pero a veces pecamos en no considerar lo básico y lo elemental y lo fundamental. Porque cuando hay una persona, una iglesia llena del Espíritu Santo, no importando el método que ocupe, de verdad que esa proclamación, el evangelio que se va a proclamar, va a tener un impacto en la persona que va a recibir el evangelio. Por muchos años la iglesia, y me incluyo, a veces predicamos por tradición, predicamos por costumbre, pero no con la presencia, con el poder del Espíritu Santo, siendo que lo tenemos, pero no lo aplicamos. No estoy diciendo que la iglesia no tenga poder, la iglesia tiene poder, pero no ocupa el poder que Dios le dio. Hechos capítulo 1, versículo 6, un texto que también conocemos, y es uno de los propósitos fundamentales de las personas que tienen el fuego, la llenura del Espíritu Santo. Ahí está, Hechos 1:6, y vamos a leer también hasta el 8. Entonces los que se habían reunido les preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos estaban muy preocupados de su nación, y les dijo el Señor: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Había algo que al Señor le interesaba más que restaurar las paredes, restaurar la institución, restaurar la política, tener un gobernador para aquel tiempo para los israelitas. Lo que al Señor le importaba más era lo que viene a continuación. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, simultáneamente también en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se dice que las últimas palabras de una persona cuando parte, ya sea cuando fallece o se va de viaje, un largo viaje, y no va a llegar, calculando tal vez más de 10, 15, 20 años, las últimas palabras de alguien que fallece o se despide de un largo viaje son las palabras que uno recuerda con bastante cariño, y a veces son las palabras más importantes que una persona puede decir. No sé si usted ha estado en el caso que su abuelita, su padre, su madre ha partido y se reúne la familia, y el ser querido tiene el último aliento para poder decir las últimas instrucciones. ¿Alguien ha tenido la experiencia acá de tener ese episodio, de escuchar las últimas palabras del abuelito? Que da instrucciones: tú hacete cargo de acá, de allá, tú cuida aquí, acá. Las últimas palabras del Señor antes de ascender fueron: vayan por el mundo, prediquen el evangelio, vayan por el mundo, hagan discípulos. Y acá el escritor Lucas recuerda las palabras del Señor y dice: y recibiréis poder, y van a ser testigos de Jesús. Van a ser testigos. Es decir, las últimas palabras antes de ascender son importantes. Es verdad que toda la Biblia es importante, pero esta es la gran comisión, no es la gran omisión. Es la gran comisión dada por el Señor. Cuando dice recibiréis poder, la palabra griega dunamis se refiere a un gran poder milagroso, portentoso. Es decir, la capacidad para predicar el evangelio no está en conocer solamente libros de teología o tener una vasta experiencia en una iglesia. No, lo que necesitamos es el dunamis, es el gran poder que sí la iglesia lo tiene, pero debemos experimentarlo. Es la única manera de impactar a quien está a tu alrededor y más allá de tu alrededor.
Cuando tú tienes ese gran poder que el Espíritu Santo te otorgó y lo ocupas, lo aplicas, de verdad que hay resultados. Por años la iglesia ha tratado de ocupar métodos tras métodos, ocupar una música atrayente, ocupar un lenguaje tal vez casi del mismo tipo que mi población habla. Hemos tratado por años de hacer bastantes actividades evangelísticas, por años hemos hecho campañas evangelísticas, todo tipo de métodos, y a veces uno se frustra y dice, pero ¿por qué no pasa nada? Uno hace un doble, triple esfuerzo, y es verdad que uno dice, sí, el Señor nos envió a predicar y esa es la misión. Sí, es verdad, esa es la gran comisión, predica el evangelio. Pero cuando veo acá en las Escrituras, ellos no solamente predicaban, había resultados. Había resultados. Y la gente dice, muchos creyentes dicen, no, pastor, la gente está muy dura, la gente está muy rebelde, la gente es irrespetuosa. Pero ¿habrá algo que se pueda resistir al dunamis? ¿Habrá algo que se pueda resistir a alguien que predica el evangelio con poder de Dios? No hay demonio, no hay nada creado en esta tierra, no hay corazón duro que el Señor no pueda quebrantar. Aleluya. Y dice, me van a ser testigos, la palabra griega martus, que se refiere a mártir. Un testigo no es solamente alguien que recibe una información de segunda o tercera fuente, no. El testigo de primera fuente vio o fue impactado por lo que le ocurrió. El mártir es capaz de dar la vida, es un testigo que no solamente dice Jesús vive, Jesús salva, sino que también él da la vida por el mensaje que está entregando. Cuando una persona es llena del Espíritu Santo, ¿sabe lo que provoca el Espíritu en el hombre? Morir al yo, morir a mis propios intereses. Y como dijo Jesús, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero para tomar la cruz y negarse a sí mismo, usted necesita ser lleno del Espíritu Santo. O si no, el evangelio que vamos a vivir solamente va a ser una religión, va a ser un entusiasmo y de allí no va a causar efectos. Ser llenos del Espíritu Santo. Cuando veo acá que se cumple esta palabra en Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés, el Señor les promete que iba a venir sobre ellos el fuego, el don del Espíritu Santo. Usted conoce la historia y si no la conoce se la menciono. Pedro, aquel que anteriormente había negado al Señor, aquel que anteriormente estaba aterrado porque habían arrestado a su maestro y también estaba aterrado él porque estaba a punto que también a él lo agarraran por ser cómplice del ministerio de Jesús. Vino el Espíritu Santo sobre él y ponga atención, las personas que son llenas del Espíritu Santo y proclaman el Evangelio tienen estas cualidades. Su mensaje es cristocéntrico. Su mensaje tiene que ver con arrepentimiento, salvación y dan toda la gloria a Dios. El querigma, la proclamación evangelística del Evangelio tenía y siempre debe tener estos ingredientes. Es más, cuando vino el fuego del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, los habitantes de aquellas regiones que estaban allí en el día de Pentecostés, ¿sabe lo que escucharon en esas lenguas que eran claras de entender? Dice que escuchaban las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios en los idiomas y dialectos de estos judíos prosélitos que iban a la fiesta de Pentecostés. Ponga atención, el Espíritu Santo cuando está sobre alguien, una de las cosas que hace es dominar su manera de hablar, su manera de conducirse. Y usted lo que tendrá que salir de su corazón será las maravillas de Dios. Eso es el Evangelio, la buena noticia, las maravillas del Señor. No es una mala noticia. Cuando usted tenga tiempo, lea el discurso de Pedro. Pedro habla acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Les habla de arrepentimiento, les habla de salvación. Y cuando la gente quería ver a los apóstoles como los grandes protagonistas, cuando Pedro estaba en el concilio, estaba siendo acusado por
traer disturbios, como decían aquellos, cuando sanó al cojo en el templo llamada La Hermosa, lo llevaron a Pedro al concilio. Y dice la Escritura en Hechos capítulo 3, versículo 12-13, viendo esto Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como por si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a al cojo, ¿cierto? El Dios, ponga atención, ¿a quién le dan la gloria? Los hombres llenos del Espíritu Santo. No le dan la gloria a la iglesia. No se dan la gloria a ellos mismos, ni al ministerio. Pedro es el ejemplo de un hombre lleno del Espíritu Santo que proclama las buenas noticias. Ponga atención, dice a continuación el mismo versículo. Hechos 3, versículos 12 al 13. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su Hijo Jesús, a quien vosotros negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Se da cuenta que una de las cualidades de un hombre que predica a Cristo jamás va a permitir que la gente ponga la atención en él. Hoy vemos una gran cantidad de predicadores, profetas y algunos títulos de verdad que llaman la atención y pareciera que fuera un staff de modelos. Hoy pareciera que el ministro es el más importante más que Cristo. Amado, el que debe ser reverenciado y admirado no somos nosotros, sino Cristo. Una persona que es llena del Espíritu Santo pone a Cristo por delante. Yo sé que hay algunos estos sitios que le llaman el fanpage. Ahora muchos pastores son figura pública, sesiones de fotografía. No digo que es malo que usted se saque una foto, pero cuando ya el asunto comienza como mucho a florecer, pero más que Cristo, sino que su nombre, ponga cuidado. Yo no creo en que haya llenura del Espíritu en esos casos. Lo que hay un entusiasmo, una efervescencia por el ministerio, pero no por Cristo. ¿Usted se acuerda de la historia de la mujer samaritana? Esta mujer que se encuentra con Jesús, Juan capítulo 4, y comienzan a conversar de varios asuntos hasta que el Señor se le revela y finalmente dice, yo soy el Cristo. Y la mujer samaritana, sorprendida porque veía en aquel hombre un simple judío, fue impactada. Tal fue el impacto que dejó su cántaro, salió corriendo, fue a Samaria y le dijo a todos los habitantes de Samaria, he aquí, me he encontrado con un hombre que me ha dicho todo lo que yo soy, todo lo que yo hacía. Es el Cristo, revolucionó toda una ciudad. Se dice, según las estadísticas de eclesiología, que los mejores evangelistas son los que han nacido de nuevo recientemente. A esos tú no los paras. Hoy se hace talleres de evangelismo, no es malo. Se hace talleres de plantación de iglesias, no es malo. Pero ¿sabe qué pasa? Como decía el pastor Jorge González, estamos tan llenos de cursos, tan llenos de talleres, pero nos falta un taller que no se imparte, el taller de obediencia. Porque estoy seguro que si a usted le pregunto, usted que conoció a Cristo ayer, usted estaría capaz de predicar hoy día al medio de la Plaza Puente Alto, usted sería capaz. ¿Usted se acuerda cuando recién conoció a Cristo? No lo paraba nadie. ¿Cuánta gente usted llevó a la congregación cuando usted recién se convirtió? Usted estaba revolucionado. Y a veces uno dice, y yo que tengo tanta teología, plantación de iglesia y evangelismo y tantos talleres y no pasa nada. Hermano, es buena la herramienta, pero la herramienta necesita de un hombre fortachón. No sé si se entiende. Y esa fortaleza la da el Espíritu Santo. Tú podrás ser experto en ocupar, no sé, la picota, el chuzo, herramientas pesadas, pero si no tienes fuerzas, no tienes la habilidad. Me llamó la atención ayer justamente, estaba sacando el auto en marcha atrás del portón del jardín de mi casa
y justo estaba el furgón del vecino y que yo, ¡aló, vecino, saca el furgón, por favor! El vecino no me escuchó ahí tratando de... Y justo cuando iba saliendo, de pronto viene una caravana de testigos de Jehová. Entonces yo los vi por el espejo, sombrero, maletín, carrito con atalaya, porque ahora andan con un carrito, ¿cierto?, vendiendo. Entonces dije, por sus sombreros los conoceréis, por sus maletines. Entonces justo iba, y de pronto 3 de ellos se pasan por atrás del auto y casi atropellé a 3 de ellos. Pero lo que vi por el espejo es que iban caminando, iban tristes. Y uno iba hablando de cualquier cosa, así como que me daba la impresión que tienen que cumplir. De hecho, he sabido que los testigos de Jehová, como otras sectas, ellos les obligan a ir entre comillas, a evangelizar. Es una obligación. Y bueno, casi los atropello. Pero lo que me di cuenta que el rostro que ellos tenían era de tristeza. Entonces yo dije, ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. ¿Usted entiende, cierto? ¿Qué es lo que ellos tienen que nosotros no tenemos? Perseverancia. Obediencia medio obligada, pero van. Y van hasta con la guagua, ¿cierto? Hasta con la guagua con el sombrero ahí. Pero no tienen algo. ¿Qué es lo que no tienen? No tienen al Espíritu Santo, no tienen a Cristo. Y nosotros que tenemos este gran poder, tenemos a Cristo, sabemos que Dios salva, restaura, da vida eterna. Somos muy cómodos y no somos capaces de predicar. Y no estoy diciendo de un programa de evangelismo de ir al punto, que también pudiera ser, sino que nosotros teniendo un gran poder de Dios, teniendo la salvación, estamos callados. Un día Dios me dio un sermón. El título del sermón es Obesos por decisión. Obesos por decisión. La iglesia come de la palabra de Dios, come de seminario, come de talleres, come de conferencias. Y usted tanto que come, y yo tanto que como de la palabra de Dios, estamos... Y no ejercitamos lo que hemos recibido por gracia. Y cuando la iglesia come y es experta en temas, en asuntos, y nos gusta la palabra, pero no ejercitamos. ¿Quiénes son más gorditos? Con mucho respeto yo les digo, dígame que cuesta correr, dígame que cuesta a veces levantar. A veces la iglesia está así, muy gordita, pero no hacemos ejercicio. La segunda acción para predicar el evangelio con poder, debemos estar en Cristo. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Qué tremendo título, hermano. O sea, con ese título usted de verdad es como que se estira y comienza como a caminar un poco inflado, ¿cierto? Tremendo título. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que si tenemos el título de ser el pueblo de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, pero ¿cuál es el fin? ¿Tener una credencial, tener un título afuera de la iglesia y no anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Cuál es el fin que hoy usted sea cristiano, aparte de adorar a Dios? El gran mandamiento, amar a Dios. El segundo, ¿cuál es? Y si usted ama a su prójimo, ¿qué debe hacer? Predicarle el evangelio. La mayor necesidad del prójimo no es el pan con chancho en el hospital. Es bueno llevarle el pan con chancho al abuelito, es bueno. Pero la gente, amados, la gente no tiene vida. El pan con chancho está bien dárselo, pero no les va a dar vida y alimento a su espíritu. La gente necesita conocer a Jesús. El pan de vida que descendió del cielo. Ese es el pan que la gente necesita conocer, que es Cristo el Señor. Pedro habla en el capítulo anterior y habla en esta carta respecto a que debemos vivir una vida santa, apartada del pecado, consagrados para Dios, desechar la malicia, la hipocresía,
Dice que debemos acercarnos a Él, que es la piedra viva. Él es la principal piedra del ángulo que algunos rechazaron. Pero acá dice, más ustedes. Más ustedes. Aquí hace como una analogía. Hay personas que rechazan a Cristo, pero ustedes no lo han rechazado. Si están aquí, creo que no lo han rechazado. Y si no lo han rechazado, tienen una identidad. Somos el pueblo de Dios. Y si somos el pueblo de Dios y tenemos esta identidad, debemos hacer lo que esta identidad nos señala. El pueblo de Dios es luz. El pueblo de Dios es sal de la tierra. Eso debemos hacer. Dice, anunciar las virtudes de aquel que nos sacó. O sea, amado, no es cualquier cosa lo que hizo Cristo por ti y por mí. Nos libertó, nos sacó de las tinieblas. Nos trajo a su luz admirable. O no sé si usted se emociona. Yo me emociono al leer esto. No es cualquier cosa. Usted estaba condenado, estaba expuesto al infierno, pero Cristo lo salvó. ¿Acaso es una mala noticia esa? Es una tremenda noticia. Anunciar las virtudes, la palabra griega arete, que se refiere a excelencia, valor, beneficios. Es decir, lo que el Señor hizo contigo es algo excelente, perfecto, que te llevó y que te trajo beneficios. Y usted debe anunciar lo mismo a las otras personas. Pastores, que no me sé el texto de Juan 3:16. Creo que es como porque de tal manguera regó Dios al mundo. ¿Cómo es eso, hermano? Pastores, que apenas me sé el primer libro de la Biblia, Géminis. No importa, hermano, si usted no se sabe el primer libro de la Biblia, si usted no sabe el texto clásico de los evangelios, o de los evangélicos, bien digo, pero hay algo que usted puede contar. Cristo me salvó, me sacó de las tinieblas. Antes yo era un borracho, antes era una prostituta. Usted dice, pastor, yo no estaba en eso, pero usted tenía un pecado similar a la de ellos. Y Dios te sacó de ahí. Dios te libertó de ahí. Dios te sacó de la brujería. Dios te sacó de la esclavitud del pecado. Recuerda de dónde Dios te sacó. Anuncia eso. Ese es el mensaje que debemos anunciar. A veces se nos olvida los beneficios del Señor. Pero tenemos que decirnos como el salmista, que a lo mejor miraba, si había un espejo en aquel tiempo. Cuando leo el Salmo 103, él dice, bendice alma mía Jehová. Es como que el salmista se dice a sí mismo, oye, habla bien de Dios, bendice, oh alma mía, al Señor. Que tu voluntad alabe a Dios, que tu voluntad hable de Dios. Bendice quiere decir, habla bien de. Bendice alma mía Jehová y bendiga, habla bien de Dios, todo tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando las personas o la iglesia deja de anunciar a Jesucristo, es porque la iglesia o está dormida o le falta memoria de lo que Dios ha hecho en ella. Le hago una pregunta, ¿hace cuánto tiempo usted no le habla a alguien de Cristo? ¿Hace cuánto tiempo? No, pastor, son puros demonios de trabajo, no hay que darle perla a los cerdos. Son tan bíblicos los hermanos. Puros cerdos donde yo trabajo, pastor, no le voy a dar perlas. Usted también antes era un cerdo, discúlpeme la expresión. Y alguien tuvo la paciencia para predicarle a Cristo. Es verdad que no debemos darle perla a los cerdos. No desperdicie su tiempo con gente que a lo mejor se va a burlar. Pero háblele igual de Cristo. Háblele de Cristo. Dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Uno de los beneficios que Dios hace e hizo contigo es que te perdonó todas tus iniquidades. El que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amado, las virtudes de aquel que nos sacó de la tiniebla a la luz, podemos ejemplificarlo con lo que dijo el salmista. Él nos perdonó, Él nos limpió, Él nos salvó, Él nos sanó. Él
puso en nuestra boca cánticos de gratitud. Antes éramos garabateros, antes maldecíamos, pero hoy debemos bendecir al Señor y hablar del Señor a toda la gente. Y hay un detalle, queridas hermanas, usted que antes se complicaba con el tema de las cremitas y todo eso, usted hermano que está más peladito o más gordito, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, es verdad, la gente cuando conoce a Cristo, con mi esposa siempre lo decimos, no es que nos pongamos a pelar a los hermanos, pero decimos, ¿te acordáis cómo llegó ese? O sea, no es así despectivamente, ¿te acordáis cómo llegó el hermano X? Llegó chascón, jorobado, pasado entusiasmo, como que era alérgico al desodorante, pero ¿te acordáis cómo llegó? Y ahora lo ves cómo estás. Se ve hasta más joven, hasta más encachado, y es verdad, hermano. Mi esposa ha visto unas fotos cuando yo era adolescente, rebelde, sin causa. Y cuando ve esas fotos, ¿eras tú, Sergio? Sí, bueno, era lo que hay, nomás le decía. Pero después le muestro las fotos cuando estaba en Cristo. Es verdad, hermano. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida y coméntalo a otras personas. El Evangelio es sencillo pero poderoso. Efesios capítulo 2, versículos 5 al 7. Es importante saber que estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Dice, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó. Mire todas las virtudes que Dios ha hecho en favor de usted. Lo que dice el Salmo 103. Dice Pablo a los Efesios, dice, con Él nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Dónde usted está sentado hoy espiritualmente? En los lugares celestiales, con Cristo. O sea, estamos en Cristo. Y a veces yo veo hermanos que como que no saben dónde y con quién están. Como que desconocen. Y por años llevan una cara muy larga, como les dije una vez, una cara como el mapa de Chile, de norte a sur. Una cara larga, hermano, pero por años. Pero canta al Señor, ofrenda, diezma, pero vive como un testigo de Jehová. Me da pena a veces ver los puntos de predicación, y yo respeto a los hermanos que predican, pero a veces están así como, yo no sé si está más alegre el poste que está al lado de él o él. Hermano, con esa cara, discúlpeme, con esa cara usted no va a convencer a nadie. Usted debe tener la novedad de vida, como la mujer samaritana. Puse, el lugar donde permaneces será influyente en tu manera de vivir. El lugar donde tú permaneces será influyente en tu manera de vivir. Esto se aplica en el aspecto natural, pero también en el aspecto espiritual. ¿Cuánta gente cuando, no sé, vive en un sector tal vez medio complicado, una población difícil, y de pronto al hermano se le sale, y sí, ay, guapo, pastor, sí. Porque está acostumbrado al sector, y lo digo con respeto. Y otros que viven de Plaza Italia para arriba, hola pastor, ¿cómo está? El medio influye. Ahora, si nosotros estamos con Cristo, ¿qué debiéramos transmitir a Cristo? A Cristo. Si usted está bajo una religión, usted va a ser fome, aburrido, una cara de norte a sur, y de verdad que no va a impactar a nadie. La gente religiosa siempre anda con una cara larga, triste, como que andan chupando limón todo el día. Hermano, alégrese. Cristo lo sacó de las tinieblas. Gócese. Hermano, yo quiero contar esto para la gloria de Dios, no para que me aplaude. En el trabajo donde estaba, antes de estar en el ministerio 100%, yo recibí un sobrenombre. Bueno, todos quienes hablamos de Cristo recibimos sobrenombre. Desde tercero medio yo vengo con sobrenombre. Y el supervisor me puso el hombre feliz. Yo no sé por qué me decía el hombre feliz, porque era día lunes, todos iban con la cara así como, el día lunes, ¿cierto? Como día lunes.
Pero hermano, no es que yo les cuente esto porque sea el gran pastor, el súper espiritual, no. Pero solamente el hecho de tener a Cristo me hacía estar feliz. Y llegaba al laboratorio, donde estaba asignada mi función laboral, y me ponía a cantar. Desafinado, no importa. Pero estaba contento. ¿Y sabe por qué? Porque Cristo está en mi vida. Y eso permitió que la gente me preguntara, ¿y por qué tú andas feliz? Y yo no me había dado cuenta, porque llega un momento que como que para ti ya es normal estar sentado junto a Cristo. ¿Cierto? Es normal. Y ahí fue la oportunidad. Y ahí fue la oportunidad para hablarle a la gente de Cristo. Le hablé a científicos, hermanos, científicos, investigadores de ciencia. Tuve la oportunidad de hablarle de Cristo solamente porque sonreí. ¿Cuál fue el gancho? Una sonrisa. Amado, como dijo el evangelista Gigi Ávila, sonría. Cristo le ama. Es verdad que a veces llegamos tristes, pero ¿cómo toda la vida usted va a tener tristeza en su corazón? ¿Cómo va a ser tan fome, hermano? ¿Cómo andar todo el día enojado? Por años pensaban a veces que la iglesia, los diáconos eran los carabineros de la iglesia, por hermano. Como que iban a sacar un parte, hermano, que llega tarde. ¿Serio, lo hermano? Hermano, gócese, alégrese, sonría. Su vecino, una vez un hermano, un vecino me dijo, usted siempre lo veo con su esposa contento, con su hijo. Hermano, no es que uno ande aparentando, es algo que debiera fluir. Y eso permite que tú hables de Cristo. Una iglesia alegre también será atrayente a la ciudad. Sí, hermano, una iglesia alegre. Hoy la gente no espera un sermón. Hoy la gente no espera religión. La gente quiere vida, la gente quiere sonreír, pero no una felicidad de este mundo, sino quiere tener el gozo de Dios. Aleluya. Y la tercera acción es saber que Dios nos respaldará si hablamos de Él. Porque mucha gente dice, no, pastor, yo no sé, pastor, no. Hable, hermano. Hable lo que Cristo hizo en tu vida. Marcos 16, Marcos capítulo 16, vamos a Marcos nuevamente. Versículo 20, justamente hizo un énfasis en ese versículo. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes. Ojo, salieron. No solamente vengan. Es verdad que el último domingo es Día del Amigo, es evangelístico, invitamos a la gente. Pero usted salga también. Vaya más allá. Saliendo, predicaron el evangelio por todas partes. ¿Y quién les ayudaba? El Señor, confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Mire, el evangelio del Señor no es solamente palabras, también está con una manifestación de poder. Del tiempo que predico a Cristo en las calles, he visto la gloria de Dios predicando. Hemos echado fuera demonios para la gloria de Dios. Hemos orado por los enfermos, han sanado. La gente ha salido de la brujería. Hace poco Dios nos permitió visitar a una persona que practicaba el tarot, hoy día no vino. Era una bruja, literalmente, con una influencia poderosa. Y Dios nos dio la posibilidad de presentarle a Cristo. Yo nunca había visto algo tan glorioso en una bruja, presenciar la liberación que Dios hizo en esa mujer y en su madre. Fue impactante. Amado, el evangelio que predicamos no es solamente intelectual, es de poder. El Señor les dijo, estas señales seguirán a los que creen. Los que predican el evangelio, los que creen en Dios, deben experimentar, echar fuera demonios. Los que creemos en las manifestaciones vigentes del Espíritu, hablar en otras lenguas también. Poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Ese es el evangelio que la iglesia debe predicar con el respaldo del Señor. Aleluya. El Señor dijo que iba a estar en Mateo 28. Voy a estar con ustedes todos los días hasta la consumación de los tiempos. Yo voy a estar con ustedes, pero ustedes vayan, prediquen, hagan discípulos y yo voy a estar con ustedes. A lo mejor estás en un lugar terrible, en un lugar de trabajo, y puros demonios, puros chanchos nomás. Y tú las perlas no se las das, pero amado, el Señor está contigo.
Usted que tiene su esposo que no es cristiano, y usted dice, pastor, parece que él es el chancho. No importa, ore por él, ore por él, ore por él. Y llegará un momento que Dios lo va a transformar en una oveja. No se canse de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo estaba tan claro con esto del Evangelio que no solamente consistía en palabras, sino que en demostración. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, le dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias, elocuentes, adornadas, de sabiduría humana, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. O sea, Pablo cuando dice, cuando yo estuve con ustedes, y además me propongo también siempre que la predicación, la enseñanza tenga este sello, la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Dice, cuando estuve, me propuse esto. ¿Para qué? Para que la fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, más en el poder de Dios. Pablo tenía claro cómo debía ser su mensaje. Como pastor de la congregación, y creo que el pastor Hernán también lo siente así, nuestro mensaje no debe solamente afectar la razón del hombre. El mensaje ungido del Espíritu Santo debe afectar el corazón, la voluntad del hombre. Ese es el mensaje que predicamos, un evangelio poderoso. Un evangelio con señales, con prodigios. No es que pongamos sobreénfasis a las señales, no. Pero debiera ser lo normal y lo sobrenatural. Debiera ser normal. Debiera ser normal que aquí la gente sane. Que la gente reciba milagros. Debiera ser normal. Debiera ser normal que los perdidos, al encontrarse con Cristo, no solamente tengan la oración de fe. Sí, Señor, te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Amén. Y de ahí quedó en el registro, en el historial de la campaña. Juanito Pérez hizo la confesión de fe. Nada más. Nada más. Confesión de fe. Nada más. Cuando yo recién conocí a Cristo, yo conocí a Dios en una iglesia con avivamiento. La gente que llegaba, la gente nueva, sabe que al entrar por la mampara del templo, se lo digo, vive Dios que en verdad que lo que estoy diciendo es así. La gente era liberada de demonios. Nadie les tocaba. Entraban, la presencia de Dios, ¡pum! La gente era sana. Era un avivamiento tan grande. Hermano, yo conocí ese avivamiento y creo que el mismo Dios que me mostró ese avivamiento está con nosotros. Y está con la iglesia también Manantial de Vida, es el mismo Dios. No es que uno quiera poner sobreénfasis, pero debiera ser lo normal, lo natural, lo sobrenatural. La iglesia, la reunión empezaba a las 7 de la tarde. ¿Sabe qué? Los hermanos no podíamos sacarlo de la iglesia. O no nos podían, bien digo, porque yo no era líder, nada. Las 12 de la noche los hermanos alabando al Señor, otros recibiendo sanidad, otros recibiendo a Cristo. Había gente del Cajón del Maipo, la micro pasaba hasta como las 9 de la noche. Y los hermanos, hermanito, la micro se le pasó. ¿Qué micro? Aquí alabando al Señor. Eso es lo que provoca el Espíritu Santo. Ese es el mensaje que debemos predicar. Un evangelio poderoso. Pero ese evangelio tú tienes que vivirlo. Isaac Newton, el gran físico, dijo, o más que decir, descubrió un principio que Dios obviamente lo estableció, el principio de la acción y reacción. Cuando una persona recibe el impacto, la acción del Espíritu Santo, esa persona reacciona. Necesitamos ese principio del Espíritu en nosotros. Necesitamos una acción poderosa del Espíritu para que hablemos de Cristo, para que prediquemos el Evangelio. Es más, a veces la iglesia solamente se entretiene en los cultos. Y un día, si Dios nos quiere sacar un día domingo, vamos a hacer el culto afuera. No, pastores, que aquí, es que allá. Una persona llena del Espíritu solamente quiere hablar de Él, hablar de Él. Cuando yo recién me convertí, aprovechaba cualquier instancia para predicar de Cristo. En tercero medio, Sergio, ¿qué hora es?
Es la hora que te arrepientas, que recibas a Cristo. Cualquier instancia, hermano. O sea, no perdí el tiempo. Pero ahora nos ponemos tan maduros. No, es que hay que ser prudente, hermano. No hable mucho. Por ahí hay doctrinas medias raras. Solamente el testimonio, nada de palabra. Entonces la gloria, ¿a quién se la dan? Pues si usted no habla de Cristo, ¿quién se va a llevar la gloria? ¿Se la va a llevar Juanito, el correcto? Él es tan correcto. ¿Y por qué usted es correcto? No, es que soy así, dicen. Y no hablan de Cristo. Hablemos del Señor. Póngase en pie, por favor. Le hago una pregunta. ¿Usted va a ser parte de la gran comisión o la gran omisión? Le hago una pregunta. ¿Usted va a ser parte de la gran comisión o la gran omisión? La gran comisión. Y para que usted sea parte de la gran comisión, usted tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Debemos estar en Cristo. No, pastor, que ahora estamos en visión celular, somos apostólicos y proféticos. ¿Y qué? ¿Y qué? No estamos en César Castellano. Atención, y esto va a salir por la radio. No estamos en Guillermo Maldonado, no estamos en Guillermo Maldonado. No estamos en Benijín. Estamos en Cristo. Aleluya. Dios nos va a respaldar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor. Padre, despiértanos a ser una iglesia que levante la voz de Cristo, a no poner la luz debajo del almud. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Señor, a partir de hoy vamos a hablar de Cristo al vecino, al compañero de trabajo, al conductor de la locomoción colectiva. Vamos a hablar de Cristo. Señor, ayúdanos. Queremos ser llenos del Espíritu Santo.